tengo que demostrarlo y tengo que adjuntar esa prueba y anunciarla en la demanda. Entonces, si no estoy presentando una prueba de los ingresos económicos con la demanda, mal podría yo exagerar y pedir una pensión alimenticia exagerada, porque no estoy adjuntando ninguna prueba respecto a los ingresos económicos que tengo el demandado. Si yo tengo un rol de pagos, por ejemplo, donde me diga que el demandado, pongamos un ejemplo, que Juan Pérez trabaja para la compañía de sal y en esta compañía tiene ingresos económicos de $386 de los Estados Unidos de América. Entonces yo ya tengo un respaldo de cuáles son los ingresos de ese demandado. En base a ese rol yo voy a calcular la pensión. Entonces, vamos a suponer que estoy demandando por 2 hijos menores de edad, que tengan mayor de 5 años. ¿Qué me corresponde a mí entonces calcularle? Si gana 386, le voy a calcular con el 43,13%, porque los hijos son mayores de 5 años. ¿Cuánto es lo que me da? Me daría una pensión de $166,48. Esa pensión la voy a multiplicar por 12 y con esto obtendría el valor de la cuantía que debo señalar en la demanda. Es obligatorio señalar la cuantía, así como es obligatorio anunciar las pruebas. Cualquier tipo de prueba que voy a practicar dentro de un juicio, tengo que anunciarla con la demanda. De cualquier índole, no solamente en materia de alimentos, cualquier índole en materia de niñez y en cualquier índole en materia civil, porque ya el Código Orgánico así lo está prescribiendo. Estoy obligado por la ley a anunciar todas las pruebas que voy a reproducir en el juicio, que las voy a practicar en la audiencia. Sean estas documentales, testimoniales o periciales. Solo en casos excepcionales es posible admitir la prueba nueva. Así lo prescribe el artículo 166 del Código Orgánico General de Proceso, que se puede solicitar prueba no anunciada en la demanda hasta antes de la convocatoria a la audiencia. Y el juez tendrá que calificar si es viable o no es viable esa prueba nueva, porque tengo que argumentar, ya que esa prueba no la tuve en su momento, no fue de mi conocimiento, y por eso la estoy apuntando como prueba nueva. De lo contrario, en calidad de actora, estoy obligada por la ley a apuntar o a anunciar todas las pruebas que vaya yo a presentar en la audiencia. Si yo no utilicé esa herramienta, mal podría yo llevar a la audiencia una prueba sorpresa, porque de plano va a ser rechazado. Entonces, ojo esa recomendación, no olvidarla porque es muy importante. Aún se dan casos que a la audiencia apenas llegan con pruebas, pretendiendo en ese momento reproducirlas, cuando la ley no prevé ese tipo de situaciones. No se puede llegar con pruebas sorpresas. Bien. Bien. ¿Cómo es el pago de las pensiones alimenticias? Bien. Las pensiones, pues, obviamente, actualmente en el Ecuador, se cancelan a través de cuentas que, pues, la parte que resguarda los derechos del niño, sea la madre o el padre o quien tenga bajo su cuidado y protección al menor, pues va a señalar en esta cuenta, va a ser el depósito. Bien, entonces se van a consignar los valores en esa cuenta y la pagaduría de cada juzgado, pues es el que llevará la contabilidad de esos pagos. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento con el pago de esas pensiones alimenticias? El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prescribe que al incumplirse dos o más pensiones alimenticias, se solicita la constatación de que ha habido ese incumplimiento. La autoridad, pues, a su vez solicitará a que la pagadora del despacho, el que esté encargado de esos libros, pues, realice una contabilidad, realice una liquidación y al comprobarse que efectivamente
hay incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. ¿Qué se hace en estos casos? En el año 2017, en mayo del 2017, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció en cuanto al incumplimiento del pago de pensiones alimenticias. ¿Qué nos dice la Corte? Nos dice que al haber un incumplimiento en el pago, la autoridad que conoce y previo a que la parte lo solicite, es decir, a petición de parte, por mi voluntad como juzgadora no puedo tomar la decisión. Necesito la petición de la parte. Entonces, la parte me solicita y la autoridad, el juez, convoca una audiencia en la que se dé la revisión de las medidas de apremio aplicables de acuerdo a las circunstancias del alimentante que no le permitieron cumplir con el pago de sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Significa que en esa audiencia, donde se va a revisar las medidas de apremio, la persona obligada a pagar alimentos deberá justificar cuál es el motivo por el cual incumplió las pensiones alimenticias. El mismo articulado nos dice que el motivo puede ser porque no tenga un trabajo, porque padezca algún tipo de enfermedad catastrófica o de alta complejidad que le impida el ejercicio de actividades laborales. Pues bien, tiene que justificarlo. Si padece alguna enfermedad, tiene que justificar, acreditar con documentación, con pruebas, las pruebas, testimonial, pericial o documental. Es necesario que justifique la autoridad por qué incumplió en el pago de pensiones, qué lo llevó a eso. Si padece de una enfermedad, justificar con diagnósticos, con historia clínica, con exámenes, con todo lo que considere que con esa prueba va a justificar que debido a que estuvo enfermo por un periodo de tiempo no ha podido pagar. También ¿cómo? Si demuestra que no tiene trabajo, pues claro, pasa muy comúnmente. Obligado, el padre o la madre, cualquiera, pues dice, me quedé sin trabajo, no puedo pagar la pensión, ¿cómo voy a hacer? Pues bien, la ley le da esa oportunidad, que justifique que en ese momento se encuentra sin trabajo, que está cesante. Hay varios métodos para demostrar eso, varias pruebas documentales para demostrar que está sin trabajo. Pues demuestro, justifico, llevo un documento que diga que en el momento no me encuentro laborando para ninguna institución, ni pública ni privada, y que mi último trabajo fue en tal fecha, y mi última remuneración fue en tal fecha. Y con eso justifico. Entonces, en ese momento tienen la oportunidad de acordar unos pagos por esos valores que se acumularon, que se incumplieron por esa liquidación. Vamos a suponer que debe cierta cantidad. Entonces, una vez que demostré que no pude pagar porque no tenía trabajo, porque no tenía empleo, la ley se me abre ese candadito y la ley me otorga la oportunidad de que haga una propuesta de pago. En esa propuesta de pago, que incluso se puede llegar a conciliar con la otra parte, con la parte actora, tengo la oportunidad de pagar, puede ser a dividendos, a cuotas mensuales, dependiendo del acuerdo de las partes o dependiendo de su capacidad de pago. Pero existe la posibilidad de acordar. ¿Qué pasa si no justifico y si no hago una propuesta de pago? Pues la ley también nos dice que en caso de que no se justifique cuál ha sido el motivo del incumplimiento del pago de pensiones alimenticias y no realice una propuesta de pago, el juez tiene que aplicar el apremio total del alimentante, del titular de la obligación alimenticia. Es decir, se ordena el apremio. Si dentro de la audiencia yo justifico que por X motivo no he cancelado y asimismo realizo una propuesta de pago, la que sea aceptada por la autoridad y mediante una resolución queda establecido de esa manera que Juan Pérez va a cancelar el valor de la liquidación en tantos dividendos. Bien, ¿qué pasa si incumplo también después de ese convenio de pago? La ley nos dice que si yo incumplo ese convenio de pago, se ordenará el apremio personal parcial. ¿Qué significa esto? Significa que el obligado a los alimentos podrá guardar apremio desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
Luego, la ley asimismo pues le da la oportunidad, como va a estar detenido hasta las 6 de la mañana, sale a laborar, a generar ingresos, porque el espíritu de la ley no es precisamente privar de su libertad a una persona, sino más bien darle la oportunidad de que cancele. Entonces, a través del apremio parcial se le da la oportunidad para que esa persona pueda generar ingresos, pueda trabajar, para que pueda ir y con su trabajo cancelar las pensiones. No se trata simplemente de privar de su libertad e impedirlo de que genere ingresos. Más bien le da a la ley esa oportunidad de que pueda pagar de esa manera las pensiones. Bien, entonces es así como la ley, en caso de incumplimiento de pensiones alimenticias, procede para hacer los cobros. Recordemos que incluso la Constitución de la República, en el artículo 328, dice que las pensiones alimenticias gozan de una supremacía. Es decir, que estas sí se pueden retener del sueldo. Es lo único que se puede retener de un sueldo, del sueldo de un trabajador. Es decir, si hay un obligado a pasar alimentos y este trabaja en relación de dependencia para una empresa pública o privada o de cualquier otra índole, podemos mandar a retener también del sueldo que éste percibe esa pensión alimenticia, los beneficios de ley, incluso pues los acuerdos de pago. El artículo 18 numerado del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia lo prescribe taxativamente, que se solicita a la agente de retención que del sueldo del alimentante retenga los valores de pensiones alimenticias y los consigne a la cuenta de la persona titular del derecho a alimentos. Y en caso de incumplimiento incluso hay sanciones para el agente de retención que incumpla con esa orden. Pues como ya lo dije, los alimentos son de carácter sagrado prácticamente, tienen preeminencia.